hay nadie como tú, Señor, por siempre reinarás. No hay nadie como tú, Señor, por siempre cantaré. No hay nadie como tú, Señor, por siempre reinarás. No hay nadie como tú, Señor, principio y final. Oh Señor, cuán grandes son tus obras, tu poder incomparable es. Tú, mi Dios, eres mi fortaleza. Si conmigo vas, no temeré. No hay nadie como tú, Señor, por siempre reinarás. No hay nadie como tú, Señor, por siempre cantaré. No hay nadie como tú, Señor, por siempre reinarás. No hay nadie como tú, Señor, de principio y final. Amén. No hay nadie como nuestro Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes cuidado de tus hijos, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Y te hemos presentado, Señor, aquí estas ofrendas, estos diezmos que hemos traído, Señor. Te pedimos que sean bien recibidos, Señor, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, que los ha traído, los que no han podido también, Señor. Bendíceles, Señor, suple toda necesidad. Los que no llegan, Señor, los que no llegaron hoy, Señor, también te pedimos tu bendición donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús, recibe estas ofrendas y estos diezmos, Señor. Amén. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. Y bienvenidas a las visitas. Hay uno que otro por ahí nuevo, ¿verdad? Bienvenidos. Ahí junto a Junior, yo creo que es nuevo él, ¿verdad? Bienvenido a este joven que está ahí. Y yo sé que faltan muchos, pero han pedido excusa para no venir hoy, pero nos están viendo allá en casa. Allá nos están viendo los que no están, que siempre están llegando. Así es que sigamos orando los unos por los otros y mientras usted pueda reunirse, llegue. Y si no puede reunirse en su casa, allá síganos por las redes sociales. Todo es de bendición cuando tenemos un corazón dispuesto a recibir, dispuesto a bendecir a Dios, dispuesto a alabar a Dios. El Señor recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, donde quiera que estemos, ya sea aquí o ya sea en casa. Es lo mismo, cuando hay un corazón dispuesto, ¿verdad? Bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy. Una enseñanza que tiene que ver con la paz de Cristo. Vamos a estar hablando de la paz de Dios que debe de estar en nosotros. Y el mensaje vamos a empezar en Mateo capítulo 5, versículo 9. Y el título es La paz de Cristo. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Porque en este mundo la gente busca paz. En este mundo los gobiernos, los presidentes, todos están buscando la paz, pero no encuentran la paz. Y ellos quieren hacer la paz y no pueden hacer la paz porque no tienen a Dios. Hay algunos que se levantan dictadores y dicen que van a hacer un gobierno mejor, que van a hacer una nación mejor. Y como no tienen a Cristo, no tienen a Dios, lo empeoran. Lo empeoran. Cuando son comunistas, son los peores que destruyen a una nación. Se vuelven dictadores, se aprovechan del pueblo y no traen paz, sino que antes traen desunión, traen pobreza. Y así están las naciones alrededor del mundo. Los presidentes y todos los que tienen una posición en el gobierno quieren traer bienestar al pueblo, quieren traer bienestar al mundo, pero si no tienen a Cristo, no pueden traer la paz, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento la tiene Dios. Solo el Señor nos puede dar la paz que necesitamos. El mundo da una paz pasajera, pero Jesucristo da la auténtica paz, la original. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz, pero no como la que da Cristo. La que da Cristo es una paz genuina. Y yo he visto personas, hermanos y iglesia, ¿verdad?, que pasan por momentos difíciles. Pierden un ser querido y tienen paz. Pierden un familiar y tienen paz. Porque la paz la da Dios. A mí se me acaba de morir mi hermana, la mayor de mis dos. Yo tengo
Tenía 3 hermanas, ¿verdad? La primera murió el lunes pasado, pasó a la eternidad. Pero su familia tiene paz. Sus 3 hijos tienen paz. Dejó una hija ya casada y otro hijo ya casado y otro hijo que no se ha casado, soltero, el más pequeño. Ya todos son grandes, ya andan de los 20 para arriba, de los 30 por ahí. Pero su familia tiene paz. Sus hijos tienen paz, mis sobrinos tienen paz. Ahí nos están compartiendo algunas fotos y videos de cuando ella todavía estaba aquí en este mundo. Y yo me alegro al ver las fotos, ella contenta y alegre. 2 semanas antes de que muriera, le sacaron un video haciéndole unos ejercicios porque ella perdió las fuerzas en todo su cuerpo. Ella no se podía mover. Ella no podía ni espantarse los mosquitos en la cara porque ya sus manos ya no tenía fuerza en sus manos. Se le fue la fuerza en todo su cuerpo, empezando por las piernas, las manos y todo. De tal manera que terminó así, sin fuerzas y sin nada. Y en el hospital, de ahí ya pues, se las entregaron, ya había pasado con el Señor. Pero sus hijos con paz. Yo no los he visto llorando, yo no los he visto quejándose, no, ellos tienen paz. Porque mi hermana fue una sierva de Dios que tenía paz y esa paz se lo transmitió a sus hijos, a sus seres queridos, a su esposo. Su esposo se llama como yo, él también se llama Carlos, mi cuñado. Se quedó viudo. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque esas cosas pasen, esas cosas que pueden suceder porque estamos en este mundo, no somos eternos aquí, que aunque un familiar se nos vaya, la paz que Dios da puede estar ahí en nuestro corazón. Cuando se va con el Señor esa persona, ese familiar, Dios pone paz en uno. Dios pone paz porque uno sabe que está con el Señor eternamente y para siempre. Y claro, uno extraña, uno va a extrañar a ese ser querido, uno lo va a extrañar porque claro, los queremos tener con nosotros, pero tenemos la confianza de que ya están allá. Y un día vamos a partir nosotros también, de un modo u otro de este mundo. Y el Señor nos va a dar paz a los familiares. Esa es la confianza que tenemos, porque Él es el que da paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede explicar. Pero cuando tenemos la confianza en Dios, Él es el que pone esa paz. Dios mismo pone la paz en nosotros. Y mis papás, pues sí, bien dolidos y todo, pero pensamos que iban a estar bien angustiados, pero no. Dios puso paz aún en mis papás. Sepultaron a su hija, la primera hija, de 10 hijos que somos. Es la primera hija que sepultan. Ellos fueron a viajaron 8 o 10 horas de camino para ir a sepultarla, ya ancianitos ya los dos. Pero Dios les dio la fuerza para ir a sepultarla y ahí dar unas palabras, las últimas palabras ahí en público, por ella. Yo quizá hubiera querido ir, pero no pude ir, por todo lo que está caro y está lejos, el boleto está carísimo. Pero si hubiera estado cerca, yo se hubiera ido, porque sí me hubiera gustado estar ahí. Bueno, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que la gente no puede entender. Y de eso vamos a estar hablando, de la paz, que todos debemos de tener paz. En medio de las luchas, las pruebas, las dificultades, los problemas que a veces pasamos, tenemos que solucionar nuestros problemas en nuestros hogares para que haya paz. Usted sabe que Dios nos da capacidad a nosotros, a los padres, para solucionar los problemas en la casa, en el hogar. Yo como sacerdote de mi casa, de mi hogar, Dios me capacita a mí para yo poner orden en mi casa y que haya paz en mi casa. Si yo no puedo solucionar mis problemas con mi esposa, pues no puedo solucionar los problemas en la iglesia. Porque si no puedo solucionar el problema en mi casa, problemas que yo tenga, ¿cómo voy a solucionar los de ustedes? Entonces mi casa tiene que estar en orden primero. Yo tengo que estar en paz con Irma, con mi esposa, con la pastora, primeramente, y con mis hijas, pues siempre estoy en paz con ellas. Al menos que ellas se enojen porque las mande a hacer algo, pero casi nunca lo hago. Aquí la que tiene esa lucha es mi esposa, porque ella es la que las manda. Ella es la de la lucha de que tienen que estar en paz con ella. Pero en mi caso, como cabeza del hogar, yo tengo que asegurarme que en mi casa haya paz. Y así cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos que en nuestra casa haya paz. Cuando la paz reina en nuestro hogar, todo va a fluir. Las bendiciones van a llegar, como está hablando Marvin en la exhortación a la ofrenda, las bendiciones van a fluir, pero tiene que haber paz en el hogar, primeramente. Porque si no hay paz, el diablo está metido ahí.
El diablo es el que viene a robar, matar y destruir, pero Jesucristo trae paz en un hogar, en una familia, en una iglesia. Y donde quiera que estemos, la paz de Dios tiene que estar ahí con nosotros. Vamos a empezar el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, y esta es una bienaventuranza, porque el capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. Empieza hablando bienaventurados, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, el versículo 4, porque ellos recibirán consuelo, ¿verdad? Por eso cuando hay un funeral, la gente llora, pero recibe consuelo cuando llora también, porque es la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, es el versículo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, el versículo 6. Y el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo escogí el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso somos bienaventurados los que nos gusta la paz. ¿Usted quiere paz en el hogar? Usted es bienaventurado, porque Dios le va a dar paz en su hogar y donde quiere que esté usted. Dios quiere que siempre estemos buscando, quiere que nosotros seamos personas de paz, que tengamos paz y que donde quiera que vayamos, llevemos la paz de Dios, la paz de Cristo. Que si nos movemos del lugar, que la paz de Dios la llevemos con nosotros. Donde quiera que vayamos en el trabajo y donde quiera que vayamos nosotros, que la paz de Dios esté en nosotros. Porque puede ser que en el trabajo hay algún problema. Y si tú tienes la paz de Cristo, tú puedes ayudar a solucionar ese problema. De repente tú vas al trabajo y hay dos que se quieren pelear. Porque ha sucedido, hermano. Hay quienes agarran una pala y le quieren dar al jefe con la pala. Ha sucedido, yo he escuchado. Pero si tú tienes la paz de Cristo, tú puedes hacer la paz en ese conflicto con tu compañero que no tiene a Cristo. O con alguien, ¿verdad?, que está fuera de orden ahí en el trabajo. Tú puedes decir, mira, no tienes que hacer eso. Y tú puedes calmar la situación, porque tú tienes la paz de Cristo. Tú no quieres que se peleen, tú no quieres que hayan problemas en el trabajo. Entonces, somos bienaventurados cuando nosotros tenemos ese corazón de llevar la paz a los lugares donde no hay paz o donde había paz y que el diablo se ha metido. Entonces, es muy importante entender que nosotros somos hijos de Dios y Jesucristo, que es la paz, Él nos ha dado paz para que nosotros llevemos la paz donde quiera que vayamos. Ese es el evangelio que el Jesucristo vino a traer. Y vamos a ir en el desarrollo de la lección. Si vamos a Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, cuando nació Jesucristo, ahí los ángeles y unas huestes celestiales vinieron y dijeron estas palabras. Dice, y repentinamente, el versículo 13 del capítulo 2 de Lucas, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, el 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esas fueron las primeras palabras de paz que trajeron los ángeles cuando nació Jesús. Ellos estaban alabando a Dios y gritando de que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque la tierra necesita paz. Buena voluntad para con los hombres, porque venía Jesucristo, el Salvador. Ellos ya estos ángeles estaban clamando y cantando alabanzas por el Salvador, por Jesucristo, que iban a hacer en Belén. Cuando Jesús envió a los 70, vamos a ir en el desarrollo de la lección. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar, les dijo en Lucas capítulo 10, versículos del 5 al 12. Acuérdense que Jesucristo empezó su ministerio después de que vino del desierto por un ayuno de 40 días y 40 noches, que el diablo lo vino a tentar, y llegó después, se entró a la ciudad y empezó a predicar, y a sanar, y a libertar, y empezó a escoger a 12 apóstoles. Después de esos 12 apóstoles, ya se juntó más multitud,
y después escogió a 70, después de los 12, porque primero envió a 12. Antes de esta, que vamos a leer ahorita, antes de esta cita, había enviado a los 12 apóstoles. Y también fueron y sanaron y libertaron y Dios los usó. Pero aquí ya son 70, aquí ya son más. Jesucristo escogió a otros, a 70 junto con ellos y los envió. Y les dijo en el versículo 5 al 12, vamos a leer. Lucas capítulo 10, versículo del 5 al 12. Dice, en cualquier casa donde entréis, cuando los estaba enviando, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Cuando nosotros, usted o yo, o alguien de nosotros llega a un lugar y llegamos a una casa donde nos van a recibir, podemos decir, paz sea a esta casa, porque Jesús les dijo, digan donde quiera que vayan, a una casa que entren, paz sea a esta casa. Ustedes pueden llevar la paz. Cuando nosotros vamos a un lugar y podemos decir así estas palabras, paz sea en esta casa. Y ellos van a decir, oh, qué salutación, porque casi nadie saluda así, ¿verdad? Solamente los cristianos, porque Jesucristo nos enseñó. Pero usted va otra persona va a una casa, buenos días, buenas tardes, pero no dicen paz, porque la paz solamente la da Dios. Y si usted tiene la paz, usted puede ir con la paz que Dios le ha dado a esa casa, a ese lugar, y decir paz a este lugar, porque usted lleva la paz de Cristo. Entonces, este es el saludo que Él les dijo que dieran. Sigue diciendo el 6. Dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En otras palabras, si llegan ustedes a una casa y alguien recibe esa paz, alguien recibe el saludo, pues la paz que ustedes llevan va a reposar en esa persona. Dice, y si no, se volverá a vosotros. Si esa persona no reciben la paz, si esas personas no reciben el evangelio, lo rechazan, simplemente la paz regresa a ustedes. En otras palabras, tú vas a una casa, te rechazan, dicen no queremos nada de tu evangelio aquí nosotros somos de otra religión, vete, no queremos tu palabra, tu predicación. Pues entonces la bendición de Dios, la paz de Dios viene hacia ti, pero ellos se quedan sin paz, es lo que está diciendo aquí. Es muy importante entenderlo, porque ellos no quieren la paz de Cristo, no quieren la paz de Dios, ellos quieren vivir su vida como ellos están acostumbrados a vivir. Entonces aquí sigue diciendo, versículo 7. Dice, y posad en aquella misma casa, o sea, si te reciben y reciben la paz que tú llevas, dice, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. En otras palabras, si te reciben en un lugar, come allí de lo que te den, y allí puedes estar un tiempo, pero no andes de casa en casa por allí, porque entonces van a decir, este es un metiche, ¿verdad? Se la pasa de casa en casa como critican a las mujeres, ¿verdad? Porque allá también critican a las mujeres. Me acuerdo en aquellos tiempos cuando yo estaba chamaco, criticaban a una mujer que se metía a las casas y ahora anda por allá y ahora anda por acá, ahora juega. Entonces la criticaban porque pues más que nada andaba en el chisme, ¿verdad? Porque no andaba haciendo cosas buenas, andaba mejor llevando chisme de allá y chisme de acá. Entonces aquí Jesucristo dice, no anden de casa en casa, solamente vayan a una casa, quédense allí, si lo reciben y allí posen algún tiempo. No se la pasen, no pasen de casa en casa, dice allí. Hay que ser ordenados, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Al decir que el obrero es digno de su salario, es que tú puedes recibirle lo que te den. Acuérdese, aquí está diciendo que el obrero es digno de su salario, que si te dan, recibe. Pero no dice que hay que hacerse uno rico con el evangelio, porque eso nunca lo dice el evangelio. Pero hoy en día algunos se hacen ricos con la iglesia, porque empiezan a aprovecharse de la iglesia y se hacen millonarios. Eso está fuera de orden, porque Jesucristo dijo, el obrero es digno de su salario. En otras palabras, está bien que se les dé un poco, pero no hacerlos ricos y millonarios, porque eso ya los echa a perder también. Todo está en orden, hermanos. Todo está en orden. La Biblia está bien ordenada, pero algunos se salen de los parámetros de la Biblia y empiezan a sacar provecho y creen que están en lo correcto, pero no. Hay quienes se sienten dueños de las iglesias, de las congregaciones. Y dicen, yo como pastor de esta iglesia, yo tengo derecho a recibir todos los diezmos y todas las ofrendas porque yo soy el pastor de esta iglesia. ¿Y quién te dijo eso? El pastor es Jesucristo. Tú solamente eres el reencargado de la iglesia, de administrar, y tienes que administrar bien. Si no administras bien, te van a quitar. Dios te puede quitar.
porque Dios es justo. Pero hay quienes sí se aprovechan, pero tarde o temprano reciben el castigo, reciben el azote. Aquí todo tiene que ir en orden, hermanos. En la iglesia nadie se debe de aprovechar. Aquí todo es en orden. Sigue diciendo el versículo 8. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y el 9 dice, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid. El 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto, sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Hasta dónde les dije? ¿Hasta ahí? Hasta el 14. Hasta el 14, ¿verdad? Estoy viendo aquí la cita. ¿Cuál cita puse? Ok, hasta el 12 dije. Ok, hasta el 12. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra, amén, que para aquella ciudad. Que si esas personas que no reciben el evangelio, no lo reciben y echan fuera a las personas que lo llevan, no lo reciben, dice que el castigo va a ser peor para ellos que el de Sodoma y el de Gomorra. Acuérdense que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego. Entonces es muy importante que entender la palabra de Dios, que aquellos que no reciben el evangelio pueden recibir castigo en vez de recibir la paz. Dios quiere llevar paz a todo lugar, pero cuando no reciben la paz, reciben un juicio por rechazar al Hijo de Dios. Y lo vamos a estar viendo más adelante también en otros pasajes bíblicos. Vemos aquí que el evangelio de paz es paz para el que lo recibe, pero para el que lo rechaza, ese evangelio de juicio. Si vamos a Juan capítulo 8, versículos 21 al 24, aquí Jesucristo se confronta con los fariseos. En el capítulo 8, versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Sigue diciendo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice el otro versículo, el 23, el 24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si ustedes no quieren aceptar mi mensaje, no quieren aceptarme a mí, van a morir en sus pecados por no querer aceptar que el reino ha venido a vosotros. Y van a morir en sus pecados por no querer aceptar el evangelio de Cristo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, a una persona, y lo rechazan, no lo reciben, mueren en sus pecados. Si así siguen, van a morir en sus pecados por no recibir el evangelio, porque el único que perdona pecados es Jesucristo. Él es el único que perdona pecados, no hay otro más. No hay otro evangelio, no hay otra religión, nadie más que solamente Jesucristo es el único que perdona pecados. Y las personas no se arrepienten cuando se les predica, pues van a morir en sus pecados si se les hace tarde en su vida. Hay quienes les han hablado una y otra vez y Dios ha tenido misericordia que al pasar de los años llega un día donde entienden y reciben a Cristo y dicen tantas veces que lo rechacé porque Dios ha tenido misericordia. Porque por muchas veces se les predicó y a lo mejor había alguien orando, algún familiar orando para que algún día recibiera a Cristo y llegó el día donde se le abrió el entendimiento y aceptó a Jesucristo y ahora puede decir tantas veces que lo rechacé, pero Dios ha tenido misericordia y me ha alcanzado. Ha sucedido, pero no siempre. Hay quienes se les hace tarde y se mueren en sus pecados por no recibir a Cristo, de tanto que se les predica. Bueno, ahí vemos un ejemplo que el evangelio es paz para los que lo reciben, pero es juicio para los que lo rechazan. También en Juan capítulo 9, versículo 39 al 41 vamos a leer.
hablando de los que reciben, de los que no reciben el evangelio, sino que reciben juicio. Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Y el 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque el problema, el dilema de ahí era que Jesucristo sanó un ciego, en los versículos anteriores. Y los fariseos se enojaron porque Jesucristo sanó un ciego. Y ese era el problema, el dilema de los fariseos, que lo estaban acusando y persiguiendo porque sanó un ciego. No querían que Jesucristo sanara a nadie, porque en la ley, ellos eran bien celosos de la ley. Y dicen, ¿este qué viene a hacer aquí? Viene aquí a perturbar nuestra religión. Y Jesucristo dice, aquí los está confrontando estos fariseos, enojados por el ciego que había sanado Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? En otras palabras, nosotros no somos ciegos, nosotros podemos ver. A nosotros no nos engañan, le quisieron decir a Jesús. Pero ¿qué dice Jesucristo en el próximo versículo, en el 41? Dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Ellos mismos se echaron la soga al cuello. Dijeron, nosotros no somos ciegos, a nosotros no nos engañas. Bueno, pues ya que ustedes no son ciegos, pues entonces en otras palabras, porque dicen que no son ciegos, dice, por decir, nosotros vemos, vuestros pecados permanecen. En otras palabras, ustedes siguen siendo pecadores. Porque ustedes dicen que ustedes pueden ver, no están ciegos, pero están pecando. Son unos pecadores y ustedes van a permanecer en sus pecados. Tan solo porque dijeron, no somos ciegos. O sea que su misma palabra los juzgó. Jesucristo con su misma palabra a ellos. Jesucristo no había quien le ganara en los dilemas. No había nadie que le ganara y los fariseos lo querían confrontar, lo confrontaban muchas veces, pero nunca lo dejaron en vergüenza porque Él es Dios. Él es la palabra. Y Él sabía cuáles eran sus intenciones. Vemos allí que ahí los confrontó duramente porque no querían recibir el evangelio. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 8, ahí también el apóstol Pedro habla de los que no reciben a Cristo. Para los que no reciben a Cristo, el evangelio es un tropiezo. Pero para los que lo reciben, vamos a ver lo que dice allí. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo fue escogido por Dios como el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y vino a este mundo para que todos nos acerquemos a él confiadamente. Dice que acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, por aquellos que lo llevaron a la cruz. Dice, pero más para Dios es escogida y preciosa. No, el Padre, Dios Padre, mandó a su Hijo para rescatar al mundo, y el mundo, la gente fue y lo crucificó, lo mató. Y dice, para ellos, en realidad, un despreciado, menospreciaron la salvación. Pero para Dios, esa piedra fue escogida y preciosa, como una piedra preciosa. Así que era Jesucristo para el Padre, porque lo envió especialmente para salvar al mundo. Y el mundo lo rechazó, lo crucificaron. Se tiene que cumplir la Escritura. Dice el versículo 5. Vamos a leer hasta el 8. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que nosotros, así como piedras vivas, nosotros también, a nosotros venir a Jesucristo, venimos a ser semejanza de Jesucristo y venimos a ser también como Él, piedra viva, dice, volvemos a leer, vosotros también como piedras vivas, semejantes a Jesucristo, sed edificados como casa espiritual. Aquí nosotros componemos la casa espiritual. Aquí nosotros se nos reconoce aquí como piedras vivas, según ese versículo. Y componemos la iglesia, componemos la casa espiritual de Dios.
como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Venir a cantarle al Señor. La alabanza que le cantamos hace rato, la adoración que le cantamos, de eso está hablando allí. Nosotros como piedras vivas venimos a ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, alabanzas espirituales, adoración. Venimos a traer las ofrendas, los diezmos. Todo eso es alabanza a Dios, todo eso es adoración a Dios, como piedras vivas que somos. Dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos nosotros es por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ofrendamos en el nombre de Jesús, diezmamos en el nombre de Jesús, alabamos a nuestro Padre en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador. Por eso dice, por medio de Jesús, Él es nuestro mediador. Sin Jesucristo no podemos llegar al Padre. Hay otras iglesias que cantan sus alabanzas, pero no mencionan a Jesús. Quieren ir directamente a Jehová, como los testigos de Jehová. Ellos no creen en que Jesucristo es el mediador. Entonces, si ellos le cantan alabanza, yo no sé su doctrina, bien cómo ellos hacen sus cultos, pero si ellos no le ofrecen alabanza, si ellos le ofrecen alabanza a Dios y no va por medio de Jesucristo la alabanza al Padre, no llega, porque no aceptan a Jesucristo como Salvador. Entonces, los cultos que ellos hacen de alabanza y lo que ellos le quieran ofrecer a Dios, no llega al trono de la gracia. Nunca va a llegar, porque ellos a Jesucristo lo rechazan. No lo ven como el Hijo de Dios. Por lo tanto, sus alabanzas que le cantan al Padre no llegan a la presencia de Dios porque ellos están fuera de orden. Y ellos creen que están agradando al Padre, a Jehová. Pero no lo agradan porque por medio de Jesucristo es que llegamos al Padre. Sin Jesucristo no podemos llegar. Ni nuestra alabanza ni nuestras ofrendas llegan al Padre si no es por medio de Jesucristo. Todo lo que le ofrezcamos a Dios tiene que ser en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador. Por Él es que somos salvos. Por Él es que estamos aquí. Entonces dice el versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Nosotros hemos creído en Jesucristo y no somos avergonzados. Todo aquel que cree en Jesucristo no es avergonzado, porque en Jesucristo hay salvación. Y dice el versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis en Él, precioso, pero para los que no creen en la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando habla que los edificadores desecharon, está hablando de los religiosos, de los judíos, que lo desecharon. Dice, para ellos es un desecho, pero para nosotros, ¿verdad? Es preciosa para nosotros. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es la columna, la piedra del ángulo de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y dice el versículo 8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como no aceptaron a Jesucristo los judíos, es de lo que está hablando ahí el apóstol Pedro, como no lo aceptaron, sino que lo mandaron a la cruz, fue un tropiezo para ellos, porque se perdieron al llevar a Jesucristo en sacrificio en la muerte en la cruz. Para ellos fue un tropiezo, porque no se dieron cuenta que sacrificaron al Hijo de Dios. Dice, pero para nosotros, para los que creemos en Él, para nosotros es una piedra preciosa escogida. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Por eso nosotros los gentiles, aunque no somos judíos, no somos avergonzados en Cristo. Porque nosotros venimos a ser rescatados, ya que ellos lo desecharon, nosotros lo venimos a aceptar. Entonces nosotros no somos avergonzados aunque no seamos judíos. Nosotros somos hijos de Dios, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, los gentiles que somos nosotros. Pues para nosotros vino a ser la piedra que ellos desecharon, es una piedra preciosa para nosotros. Pero para ellos, un tropiezo. Y para todo aquel que no acepta a Jesucristo, aunque no sea judío, si no lo acepta, si no recibe el evangelio, es un tropiezo. Y puede morir en sus pecados. Si el Señor se tarda, si se le hace tarde y no lo acepta
en su tiempo de vida. Cuando Jesús entró a Jerusalén, montado en un pollino, era un acto profético que se estaba cumpliendo allí según el Salmo 118, versículo 26. Salmo 18, 26, ahí habla de que le dieron una alabanza en el Salmo. Y luego vamos a Lucas capítulo 19, versículo 36 a 38. Ahí se está cumpliendo una alabanza. Acuérdense que Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, en un pollino. Y le decían, le cantaban alabanzas. Puedes poner solamente pon en Lucas, no tienes que ir al Salmo. Solamente pon Lucas capítulo 19, versículo 36 al 38. Ahí él va entrando a Jerusalén y dice, y a su paso, dice, tendían sus mantos por el camino. Cuando entró a Jerusalén, ponían sus mantos, para que él pasara. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino, y el 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando vieron que entró a Jerusalén, se gozaron de verlo porque lo recibieron como un rey. Y le tenían sus mantos, él iba con su burrito, y le tenían sus mantos en el camino para que el burrito pasara por encima. Y le tendían palmas también, en otro evangelio dice que le tenían hojas de palma. Y dice el versículo 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas eran las alabanzas que le cantaban a Jesús. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eran alabanzas al Señor. Venía trayendo la paz. Pero ¿qué dice Jesucristo más adelante en el versículo que sigue? El 39 al 44, ahí hay unos que no lo recibieron, a Jesucristo con alabanzas como los demás, porque eran multitudes que lo recibieron bien, pero hubo otros religiosos que lo recibieron mal y criticándolo, y le dijeron a Jesucristo, cállalos, mándalos callar, porque les molestaba las alabanzas que le cantaban a él. Al diablo no le gusta que se le canten alabanzas a Dios, por eso él se enoja cuando tú alabas a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, alaba a Dios, adora a Dios, aunque el diablo se enoje, porque el Señor merece la alabanza y la adoración. Yo a veces no quiero cantar mucho porque yo tengo que predicar aquí, pero yo canto lo que puedo, porque después estoy con la garganta rasposa, como a veces me pasa. Pero yo quisiera cantar, cuando yo no predico, cuando predica otro, yo sí canto a todo. Digo, yo sé que no voy a predicar, no voy a estar forzando mucho la voz, pero aunque esté allí, como quiera, estoy cantando, pero despacio, aunque sea despacio, porque sé que Dios merece la alabanza y la adoración. Y el diablo se enoja cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros le alabamos. Por eso usted alabe a Dios, adore a Dios. Cuando nos reunimos, aunque el diablo se enoje, ¿qué le importa a usted? Si el diablo se enoja, pues se va a enojar como quiera. Ya está enojado, porque usted está aquí, imagínese. Si le canta a Dios, más se va a enojar. Y dice el versículo 40. Dice, él respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. ¿Sí leímos el otro? Solamente les dije. No lo leímos, ¿verdad? Solamente les dije que estaban enojados, que por qué clamaban a Dios, que los mandara a callar. Vamos a leerlo. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Otras palabras, están haciendo mucho escándalo, repréndelos. ¿Qué tanto escándalo traen? Y aquí dice Jesucristo en otro versículo, del 41, dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. En otras palabras, yo no los puedo callar porque una que era profético y otra que Dios no va a callar a nadie porque le alabe. El diablo va a querer que se calle uno, pero Dios quiere que la alabanza siga, la adoración siga. Entonces el Dios no va a decir, nunca va a parar la alabanza ni la adoración, porque de eso vive Dios, de eso es Dios. Dios es alabanza y adoración en los cielos día y noche. Allá los ángeles, todas las huestes celestiales lo adoran día y noche.
Imagínense que ellos pidiéndole que pare la alabanza, la adoración. Pues claro, está en contra de la palabra de Dios estos fariseos. Pero sabemos que eran usados por el diablo. Dice el otro versículo, el 41. Vamos a leer hasta el 44. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y el 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aquí Jesucristo le habla a ciudad, a Jerusalén, y habla ante la ciudad, de toda la ciudad. Si tú supieras quién entró a tus calles, a tu lugar aquí en Jerusalén, si tú supieras, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras, Él fue a traer paz y no recibieron la paz muchos. El versículo 43. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él estaba profetizando lo que iba a suceder más adelante, en años después. Dice el otro versículo, el 44. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí le está profetizando a Jerusalén por no recibir la paz que Jesús llevaba. Y dice el versículo 45. No, hasta el 44 dijimos, ¿verdad? Hasta el 44. Era una profecía que Jesucristo le estaba dando a Jerusalén, que iba a suceder. Y la historia dice que más adelante, en los años después venideros, fue destruida Jerusalén, fue saqueada, fue destruida, así como Jesucristo dijo, en este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Destruyeron el templo, destruyeron todo lo que ellos tenían por majestuoso. Se cumplió la palabra de Dios porque no recibieron la paz que llevaba Jesucristo esa vez. Se cumplió después. Entonces es muy importante recibir la paz que Dios da. Ya sea que alguien vaya y te lleve la paz a tu casa, o ya sea que tú lleves la paz a otra persona o otro lugar, el que no la recibe simplemente va a recibir juicio por no recibir paz. Estas buenas nuevas de salvación, el Señor Jesús nos ha encargado para llevarlas por el mundo entero. Según Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15, leemos ahí, Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y el 12, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo, donde quiera que esté. No importa que no sea en una iglesia, no importa que no sea delante de una congregación. Aquella persona que un día dice hasta aquí y que conoce que Jesucristo es el único que salva y clama a Dios, el Señor lo va a salvar donde quiera que esté. Será salvo. Yo recuerdo que le dije a un amigo mío cuando yo me convertí, un amigo de infancia que vimos allá en donde yo soy, que crecimos juntos. Y yo de recién convertido aquí, allá en Ipos Park, yo iba allí a predicar a los amigos que en ese tiempo estaban ahí por la 110, por la 105, por la 108, por ahí vivían varios de allá donde yo soy, que estaban llegando de México. Y uno de ellos venía de acá de otro estado, del estado de Georgia, y vino a visitarlos a ellos. Y yo le dije, mira, no es casualidad que tú hayas venido hoy, porque dice, yo le dije, porque yo estoy yendo a la iglesia, yo me convertí a Cristo. Y puede ser que ya no te vuelva a ver algún día, pero sí te voy a decir porque yo ya conocí esta escritura. Lo que sí te voy a decir que algún día que tú te sientas en un aprieto, que tú no tengas más a quien clamar, yo no sé, en alguna situación difícil que tú estés, clama al Señor, clama a Jesucristo. Él es el único que te puede ayudar, te puede salvar. Y yo quiero que te acuerdes de estas palabras que yo te estoy diciendo, porque puede ser que ya no nos volvamos a ver. Y hasta hoy en día no lo he visto, hermanos. Llevan más de 20 años.
Y yo no sé de él, no sé qué está, yo sé que le fue mal. Yo sé que andaba en cosas chuecas por ahí y creo que lo metieron en la cárcel, no sé si todavía está en la cárcel. Pero yo le dije este versículo. Si tú te sientes en una situación que no tiene salida, clama al Señor. Dice, porque dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo le dije, grábate estas palabras que te voy a decir. Y yo sé que esas a lo mejor todavía las tiene grabadas y yo no sé nada de él. Pero yo sentí decírselas, porque puede ser que este versículo lo salve a él y a muchos, a todo aquel que clama a él, según este versículo. Sigue diciendo el versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y el 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Cuando usted lleva las buenas nuevas, sus pies son hermosos ante Dios. Aunque sean como los míos, con callos y con hongos y con uñas enterradas y así como están los míos, pero para el Señor son preciosos los pies que llevan el Evangelio, que llevan esta paz a aquellos que necesitan la paz y que necesitan ser salvos. Dice que son preciosos los pies. Para Dios es de grande estima que alguien lleve el Evangelio a una persona, porque no cualquiera lo hace. Para eso hay que ser valientes, para predicar el Evangelio. Porque hay personas que te van a rechazar. Pero ya Jesucristo nos habló. Aquellos que rechazan en realidad pueden recibir un juicio por no recibir la palabra de Dios. Pero tú hiciste tu trabajo. La paz que tú llevas va a regresar a ti, como dice Jesús. Tú llevas la palabra a quien sea y si no la recibe, la paz viene hacia ti. Y tú te vas a ir en paz porque la persona no recibió la paz. Pero si recibe la paz, has ganado un alma. Y Dios va a contarte como dice este versículo, cuán hermosos son los pies de estos que llevan las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso, hermanos, hay que seguir predicando este evangelio, porque Dios te va a seguir dando paz. Al llevar este evangelio, Dios te va a seguir dando paz. Si algunos la rechazan, tú sigue con la paz de Dios. Dios te va a dar la paz que otros no quieren. Es su palabra. Si vamos a Romanos, ahí mismo Romanos capítulo 14, versículos 17 al 19. Vamos a ver ahí qué dice. Ya vamos a terminar. Romanos 14, del 17 al 19 dice, el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es puro festejar, no es puro comer, no es pura fiesta, no es puro para allá y para acá. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es vivir en paz, vivir en justicia, vivir en gozo. Los hijos de Dios siempre tenemos que tener gozo. Si usted siempre está atribulado, enojado, amargado, algo está pasando, tiene que arrepentirse. Porque el hijo de Dios, el cristiano, siempre tiene que tener esto, la paz y el gozo. Siempre tiene que estar en nosotros. No tenemos que estar amargados. Si estamos amargados, algo está pasando. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y que el Señor nos llene de gozo y de paz, que es lo que debemos de estar todos los hijos de Dios. Porque Dios nos ha dado la paz. El evangelio de la paz, que vino Dios a traer por medio de Jesucristo a este mundo, que el mundo necesitaba. Y con Él, hermanos, tenemos paz, donde quiera que vayamos. Dice el versículo 18. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cuando tú agradas a Dios, cuando tú agradas a Cristo con tu estilo de vida, con gozo, con paz, vives tu vida con paz, con gozo, con justicia, tú estás agradando a Dios y eres aprobado por los hombres. ¿Por qué? Porque los que te conocen van a decir, mira, este tiene la paz de Dios. Mira, este está contento, gozoso, siempre, nunca está amargado, nunca está amargada, siempre está alegre, siempre tiene paz. Va a ser aprobado por los hombres tu actitud. Pero es porque tú tienes la paz genuina, la paz de Dios. Por eso vas a ser aprobado por los hombres. Porque van a decir, ¿cómo este tiene paz, tiene gozo, todo el tiempo está contento, alegre y gozoso? Y yo todo el tiempo enojado y atribulado y con muchos problemas.
Entonces van a decir, ¿qué es lo que le pasa a este? ¿Qué es lo que tiene que yo no tengo? Y ahí pueden investigar y se van a dar cuenta que tú eres hijo de Dios. Y puede ser que vengan a la iglesia también, a acompañarte, porque van a decir, lo que tú tienes yo lo quiero tener. Yo quiero tener la paz que tú tienes, yo quiero tener el gozo, yo quiero tener lo que yo veo en ti, yo lo quiero tener, porque yo no lo tengo. Así es como se convierten las almas, con tu buen testimonio allá afuera, con tu buena conducta, con la paz de Dios que tú tienes siempre, con el gozo. Así es como se convierten las almas, porque dicen, yo quiero tener lo que tú tienes, y yo no lo tengo. Lo he buscado y no lo tengo, y yo quiero tener esa paz y ese gozo que tú tienes. Y se convierten, vienen a la iglesia y se convierten, buscan de Dios, y ya, tú hiciste tu labor como evangelista. Vamos a seguir porque vamos a terminar. Dice el 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, dice allí, es un consejo del apóstol Pablo. Ya el otro versículo ya no lo vamos a leer, pero el 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que tenga que ver con la paz de Dios, con la paz de Cristo y la edificación de la iglesia, sigamos así. Sigamos siendo edificados, sigamos siendo transformados y con la paz de Cristo en nosotros, siempre. Así el Señor quiere vernos hasta que el Señor venga. Porque Él viene a buscar una iglesia que tenga paz, que tenga gozo y que esté preparada para ser levantada. Entonces tenemos que estar preparados, con gozo, paz en el Espíritu Santo. Como iglesia, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, puedes ponerlo ahí rapidito. Como iglesia que somos, ya ahora vamos a entrar como al nivel iglesia. Antes era así, individual. Ahora como iglesia, el segundo versículo 13 de 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí es un consejo del apóstol Pablo para la iglesia, para nosotros. Dice que tengamos gozo, que seamos perfeccionados y que nos consolemos unos con otros y que seamos de un mismo sentir y que vivamos en paz. Y dice que el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Si tú vives en paz con tu vecino, con tu hermano, con la iglesia, pues tú vas a tener el Dios de paz contigo, porque tú estás haciendo la paz en la iglesia, porque tú no te estás metiendo en problemas con nadie, porque no andas buscando problemas en la iglesia, sino antes buscando la paz, para que todo marche bien en la iglesia, como hermanos, como hijos de Dios que somos. Eso es lo que dice este versículo, que nos llevemos bien, como iglesia, como hijos de Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, como iglesia. Son consejos del apóstol Pablo. Ya vamos a terminar, no se preocupe. El versículo 1 del capítulo 4 de Efesios dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el otro versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En la iglesia, hermano, tenemos que aprendernos a soportarnos con paciencia, porque tenemos diferente carácter y somos de diferente nacionalidad y de diferente cultura. Entonces, es normal que haya indiferencias a veces en las iglesias, por el carácter y por culturas y por qué sé yo, pero dice aquí que andemos en humildad, con mansedumbre, que seamos humildes y que seamos mansos para soportarnos los unos a los otros con paciencia, porque es el único modo que podemos llegar al cielo, tenernos paciencia los unos a los otros. Usted puede ser que yo le caiga mal porque yo vengo de una nacionalidad mexicana y va a decir, esos son muy orgullosos y qué sé yo, pues sí es cierto, pero si nos soportamos los unos a los otros, si ustedes me soportan a mí, pues voy a aprender a amarlos también a ustedes, y así unos con otros nos soportamos y nos llevamos bien porque todos somos diferentes. Aquí lo importante es ser humildes, aquí lo importante es dejarnos enseñar, aquí lo importante es reconocer que a veces somos orgullosos y que tenemos que cambiar. Entonces cosas así tenemos nosotros que ponerlas en orden y vivir en armonía como iglesia, para que haya paz en la iglesia. Dice el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, dice allí, la unidad del Espíritu.
mi responsabilidad es que en la iglesia haya paz, que haya unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esa es mi labor en la iglesia, además de instruir, que haya paz entre nosotros, entre los líderes y entre toda la iglesia. Que si me doy cuenta que alguien está causando problemas, claro que voy a tener que decir, ¿sabe qué? Pues, ¿cuál es el problema suyo? Porque lo que queremos es llevarnos bien todos. Y ya puede ser que esa persona, no, pues me cae mal aquel, me cae mal aquella, que me dijo que esto y lo otro. Entonces yo tengo que poner la paz en estas personas. Yo tengo que decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos que humillarnos, aquí tenemos que hablar. Y si usted le hicieron algo malo, pues hay que hablar con la persona y arreglar la situación. Para eso estamos los pastores, para hacer la paz en una situación que suceda, porque sucede mucho. Aquí casi no, pero hay muchas iglesias que hay muchos problemas entre los hermanos. Y hay que confrontar las situaciones. Y esas cosas, esas indiferencias, hay que traerlas y ponerlas en el orden. Y perdonarse los unos a los otros. Porque sí sucede en algunas ocasiones. Entonces aquí dice que estemos solícitos en guardar la unidad. Yo tengo que estar siempre pendiente, solícito en guardar la unidad de la iglesia, en el espíritu, en el vínculo de la paz, que siempre haya paz los unos para con los otros. Y así todo pastor tiene que ser así. Tiene uno que buscar la forma de que haya paz en la iglesia. Pero muchas de las veces los pastores son los primeros que hacen un desorden, imagínense. Si el pastor hace un desorden y está mal con todo el mundo y tirando para allá y tirando para acá y diciendo cuánta cosa, pues ¿cómo está la iglesia? El pastor es el primero que tiene que estar en paz. Cuando usted oye un pastor que está gritando mucho y está hablando mucho de otras personas, pues en realidad no tiene paz. Porque según grita y según habla, ese pastor no tiene paz. Porque uno no puede estar hablando así nada más al aire. Tienen un problema y el problema es que no tienen paz. Entonces los primeros que tenemos que tener paz tenemos que ser los pastores. Como dije al principio, si yo y Irma tenemos problemas en la casa, ¿cómo les voy a ayudar a solucionar los de ustedes si no puedo solucionar los míos en mi casa? Primero tengo que estar yo en orden con mi esposa, con mi familia, en paz, para poder yo venir a traer paz aquí a la iglesia. Si no, sería fuera de orden. Arreglar una cosa en la iglesia cuando no puedo arreglar lo mío. Y eso sucede muchas veces en las iglesias, lamentablemente, por tantos problemas que suceden. Pero Dios nos da la sabiduría por medio de su palabra. Y lo más importante, y casi todo el problema es que la gente no se quiere humillar. Casi es todo el problema que hay mucho orgullo. Y la persona, el líder o quien sea, es tanto el orgullo que no quiere humillarse. Y ese es el problema. Que no se humillan, no son humildes, no son mansos y no se dejan enseñar y menos van a enseñar a otros. Si no pueden ellos, con ellos mismos, ¿cómo van a ayudar a otras personas? Por eso es muy importante, hermanos, mantenernos bien, en paz, donde quiera que andemos. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, tienen ustedes que imitarme a mí, como decía el apóstol Pablo. Lo que yo hacía, lo que yo hacía, lo que miraban que yo hacía y todo lo que miraban que yo era, pues hagan así también. Y el Dios de paz va a estar con ustedes porque están caminando en orden. Cuando hay orden, hay paz. Cuando hay un desorden, no hay paz, hermano. El diablo se ha metido. Entonces, mientras hay paz, eso quiere decir que hay orden. Cuando hay paz, hay orden. Y cuando hay orden, hay paz también. Si vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 14, Hebreos 12, 14, y esa es la última cita, ya para irnos preparando para salir, despedirnos. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, yo tengo que seguir la paz con cada uno de ustedes. Yo tengo que seguir la paz empezando con mi esposa, la paz con todo el que conozco, con cada uno de ustedes. Y la santidad, vivir en santidad.
mantenerme en santidad, porque sin la cual no vamos a ver al Señor. Si no vivimos en paz y en santidad, en vano estamos aquí, hermanos. En vano venimos a la iglesia. En vano buscamos de Dios. Tenemos que tener estas dos cosas primordiales: tener paz y vivir en santidad. No vamos a poder ver al Señor si no caminamos en orden, en paz y en santidad. Así es que este es el consejo, hermanos. Vivamos en paz los unos para con los otros. Usted no puede irse a dormir pensando que ofendió a alguien, o pensando que alguien está ofendido con usted y que usted tiene que ir a pedirle perdón o a arreglar los asuntos que tengan que arreglar. Tenemos que estar en paz los unos para con los otros. Y así el Señor va a estar con nosotros, como dice allí. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y yo quiero que Dios esté aquí con nosotros. Yo quiero que Dios nos dirija. Yo quiero que Dios nos bendiga a todos, a cada uno de ustedes y a mí y a todos. Yo quiero eso. Yo quiero la paz de Dios en la iglesia y en cada familia. Entonces, para eso tenemos que vivir en orden. Tenemos que estar en paz los unos para con los otros, porque ese es el orden de Dios, para vivir en paz, los unos para con los otros, en armonía, vivir unánimes, con un afecto fraternal, que si a ti te pasa algo nos tiene que doler a nosotros. Si tú eres bendecido, tenemos que gozarnos junto contigo. Y el hermano Esteban tiene casa. Ayer le fuimos a darle gracias a Dios por su casa, hermana Ángela, allá por los States, muy bonita, nueva. Tenemos que ponernos contentos, porque yo decía ayer que ahí hicimos la oración. Dios me puso que Dios quiere que todos tengamos nuestra casa. Dios quisiera que todos tuviéramos casa, porque Dios quiere bendecirnos. Pero claro, hay unos procedimientos donde usted tiene que ir con un papeleo y a buscar, ¿verdad? Alguien un real estate y todo en orden. Pero yo contento porque Dios ya tiene su casa ahí, ya puede tener ahí todo lo que Él quiera ahí afuera, puede tener su troca, su trailer y su negocio ahí. Acá en el apartamento no podía porque pues en un apartamento no se puede tener negocio. Entonces, cosas así que pasan, cuando alguien es bendecido nos tenemos que poner contentos, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y también cuando a alguien le pasa algo, pues también nos debe de doler. Si alguien está enfermo o alguien está pasando por alguna aflicción, nos tiene que doler también. Esa es la iglesia de Cristo. Es una iglesia que se duele, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, dice en Romanos. Entonces, ese es el orden de la iglesia. Para que la paz de Dios esté con nosotros, debe de haber orden. Así es que nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Pueden pasar al altar. Ya esperemos que para el miércoles lleguen los demás. Creo que ya apenas van a entrar algunos, según veo allí. ¿Será que son nuevos o qué? Vienen a la bendición. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Amén. Bienvenidos. Amén. Son hermanos conocidos. Hermanos conocidos. Hermano, ya vamos a despedir. Pero ya sabe dónde está la iglesia. Para el miércoles y el viernes, aquí está la iglesia. Porque solamente estamos de 5 a 7 los domingos. Pero bienvenido, hermano. Lo amamos en el amor de Cristo. Bienvenido. Como quiera, llegó por la bendición. Eso es lo más importante. Y usted puede ver el mensaje en la página. Ahorita le vamos a dar el link de la página ahí con el hermano Victoriano. ¿Alguien le da el link de la página? Para que usted vea el mensaje y todos los mensajes que estamos trayendo. Para que usted también se vaya bendecido con la palabra de Dios que se trajo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a entonar este canto de despedida para así despedirnos a nuestros hogares y que así podamos regresar el miércoles y los demás días en victoria aquí para darle alabanza a nuestro Dios. Adora a Dios con este canto. Gracias, Señor. Gracias. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre
vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Nunca más será nuestra vida igual, Señor, porque tú has venido a traernos paz, a traer gozo, Señor, a nuestras vidas, Padre. Tú has llenado de gozo y de paz nuestros corazones, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque el mundo no puede dar esa paz que solamente tú das, Señor. Esta paz, Señor, solamente tú la das porque viene del Padre, del trono de la gracia. Y gracias te damos, Señor, por la paz que tú has dado a nosotros y a este mundo, a todo aquel que la recibe, Señor. Que podamos irnos en paz a nuestros hogares, Señor. Te pedimos que quites todo tropiezo de nuestro camino y que lleguemos con bien, Señor. Y que tú, Señor, nos des descanso en esta noche, en esta tarde todavía y en esta noche, Padre, y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, Señor, con tu paz. El día de mañana también, Señor, para llevar esta paz a donde quiera que vayamos, Señor. Y que si alguien necesita paz, podemos impartir esta paz que tú nos has dado a aquellos que no tienen paz, a aquellos que no tienen salvación, Señor. Que tú, Señor, nos uses, Señor, para llevar la paz a otros que están sin fe y sin esperanza en este mundo, Señor. Que seamos instrumentos en tus manos, Señor, de paz, de gozo, de vida eterna, Señor, porque tú nos has dado la vida eterna. Y que también podamos impartir, Señor, eso que tú nos has dado a otros. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles. Salúdense los unos a los otros. Y hacia adelante. No se vaya, hermano Gustavo, ahorita para saludarlo. Amén.